Hola, bienvenido a este podcast Así funciona el comercio. En este episodio abordaremos dos tipos de contratos, a lo mejor desconocidos, pero muy comunes en la dinámica comercio empresarial aquí en Colombia. Veremos los elementos que los constituyen, las partes obligadas y algunos ejemplos en donde se visualizan estos contratos. Te invitamos a descubrir el contrato de suministro y transporte según el Código de Comercio colombiano. Dada esta bienvenida, empezaremos hablando un poco sobre qué es el contrato de suministro o qué entendemos por este. El contrato de suministro es una figura que aparece en el Código de Comercio colombiano, definida en su artículo 968, que en términos simples es un acuerdo en el que una persona llamada suministrador se obliga a entregar a otra llamada suministrado bienes o servicios de forma periódica o continua. Es decir, no es una entrega única, es un flujo constante en el tiempo. ¿Cuáles son los elementos principales que componen este contrato? Las partes, que como bien lo decíamos, es el suministrador o proveedor, que es en quien recae la entrega de los bienes o servicios, el suministrado, quien es quien recibe y paga por estos bienes o servicios entregados. El segundo elemento es el objeto, que son esas cosas o servicios, pueden ser mercancías, materia prima, energía, mantenimiento, etc. Lo importante es que se entregue de manera constante en el tiempo o repetida. Y el tercer elemento que podemos encontrar en este contrato es la periodicidad o continuidad. Es la clave que diferencia al suministro de una compraventa común. En la compraventa entregas una vez y se acaba. En el suministro la obligación se ejecuta en plazos definidos como semanal, mensual o sin interrupción. Un ejemplo claro para entender este tipo de contratos es aquella panadería industrial que produce 2.000 panes diarios. Si esta panadería hiciera una compraventa normal, iría al proveedor, compraría un bulto de harina, pagaría y listo. Cuando se le acabe, vuelve y compra otro. Cada compra sería un contrato diferente. Con el contrato de suministro es distinto. La panadería y el proveedor firman un solo acuerdo donde el proveedor se compromete a entregar harina todos los lunes, miércoles y viernes durante 6 meses. Y allí podemos ver los elementos anteriormente mencionados. Muchas gracias, compañera Valeria, por tu maravillosa intervención y explicación. Yo voy a empezar a hablarles sobre el pacto de exclusividad y otras generalidades del contrato de suministros. Inicialmente, este estaba regulado en el Código de Comercio en sus artículos 975 y 976, donde establecía esta a favor del proveedor y el consumidor. Pero al día de hoy estos artículos han sido derogados por la Ley 256 de 1996, la Ley de Competencia Desleal. ¿Qué significa esto? Que la exclusividad no hace parte del derecho de contratos, sino que hoy en día de la libre competencia, y que ya no existe ese límite legal de 10 años que conocíamos y que hoy impera únicamente la autonomía de la voluntad, siempre que sean cumplidas dos condiciones. Primero, que el pacto sea expreso y quede por escrito, y segundo, que sea lícito, es decir, que no busque cerrar el mercado o crear monopolios que la Superintendencia de Industria y Comercio puedan llegar a sancionar. Por otra parte, la terminación y el preaviso. Si el contrato tiene un plazo fijo, termina cuando se venza este término, pero si es de duración indefinida, cualquiera puede bajarse del barco cuando así lo quiera, siempre que dé un preaviso anteriormente. Y aquí la Corte Suprema es la que manda y dice que el preaviso debe ser razonable y no dejar que la otra parte entre en una crisis operativa. Y aquí va un dato jurisprudencial, y es que aunque no haya una ley que establezca cuántos días exactos deben de ser, se conoce como los 6 meses como el plazo máximo de razonabilidad según la naturaleza del suministro, y menos que eso puede considerarse una decisión intempestiva y generar problemas legales. Por otra parte, la intervención del Estado y los servicios públicos. Ahora no siempre somos libres de pactar lo que queramos, y el código establece límites cuando el Estado interviene. Si el gobierno fija el precio de un bien, como la gasolina o ciertos alimentos, las partes no pueden negociar otra cosa distinta y deben seguir los reglamentos oficiales al pie de la letra. Y si eres el único que presta un servicio o eres una empresa de servicios públicos, tienes prohibido suspender el suministro a quienes no estén en mora, incluso con un preaviso, a menos que tengas la autorización previa del gobierno. Y por otra parte, el artículo 980 nos habla sobre la integración de otros tipos de contratos. El suministro se entiende como un contrato camaleón, según la naturaleza de la entrega del bien o del servicio. Se le aplican las reglas de dicho, ya sea compraventa o arrendamiento, por ejemplo. Pero, ojo, para que sea un suministro es vital que el proveedor transfiera la propiedad de la cosa al consumidor. De otro modo, estarías promocionando algo sin ser el dueño y podrías estar hablando de otro tipo de contrato. Ya con esto cierro y le doy la palabra a mi compañero Wilmer. Muchas gracias, compañera Samara, por esa explicación de lo que se trata de un contrato de suministros. Yo voy a dar paso a otro tipo de contratos, el cual está contemplado en el artículo 981 de nuestro Código de Comercio, el cual es el contrato de transporte. Como ya se ha mencionado o antes lo hemos escuchado en algún lado, que el contrato es un acuerdo de voluntades donde las partes se obligan a hacer o no hacer algo frente a otras. Teniendo en cuenta esa pequeña definición, el contrato de transporte es un tipo de contrato donde
las partes, en este caso, el transportador se obliga con otra, a cambio de un precio, por supuesto, estipulado, a conducirla de un lugar a otro, ya por determinado medio, en un plazo estipulado o fijado, ya sea transportar personas o transportar cosas. Ese tipo de contratos se perfecciona por el solo acuerdo de las voluntades. En esta primera parte del contrato vamos a tocar las principales obligaciones que recaen en una de las partes que, a mi modo de ver, es la parte principal y primordial de este contrato de transporte, que es el transportador. La primera obligación que recae, que es muy principal, cuando se trate de transporte de personas, el transportador debe conducirlas sanas y salvas a su lugar de destino. Esto igualmente para el transporte de cosas, pero en este caso el transportador debe recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que las recibió. Por supuesto, siempre se presume que las cosas están en buen estado. Ahora, estas empresas de transporte pueden ser de servicio público o privado, pero si son de servicio público, es el gobierno quien eh, va a estipular su funcionamiento, sus características, la creación de este tipo de transporte. En estos contratos hay una figura que se llama delegación a terceros, donde se menciona que el transporte deberá ser contratado por transportadores autorizados y estos se encargan en su totalidad o en la delegación de un tercero, pero siempre bajo su responsabilidad. Esta responsabilidad recae en todos los transportadores, siempre será solidaria. Todos los que intervengan serán responsables del cumplimiento de ese contrato, tanto de cualquier accidente o daños ocasionados durante el trayecto. Dado el caso en que se presente algún daño o se incumpla alguna cláusula de estos tipos de contratos, si se ve que alguno de estos transportadores tiene alguna responsabilidad, como en todas las ramas del derecho, hay una prescripción de acciones. En este tipo de contratos, el tiempo de prescripción es 2 años, contados a partir de donde concluyó la obligación, donde debió concluir cuando es el transporte de cosas y la cosa nunca llegó a su destino. Pero ¿por qué no vemos un poquito más explícito la explicación de estos contratos en el tema de contrato por transporte de personas y contrato por transporte de cosas? Mi compañero Kevin va a hacer una pequeña explicación de lo que es el transporte de cosas y transporte de personas. Adelante, compañero Kevin. Muchas gracias, Wilmer, por esa maravillosa explicación que nos diste en términos generales acerca del contrato de transporte. Sin embargo, me parece importante que nuestra audiencia nos acompañe a analizar un poco más el detalle. Entonces, aquí cuando se nos abre la puerta para analizar un poco más el libro cuarto del Código de Comercio, el cual nos ayuda a entender las reglas de juego específicas que se predican en el tema de transporte de personas y cosas. En un primer lugar tenemos el transporte de personas. Aquí hay una regla de oro, y la regla de oro es que la seguridad no es negociable. Tanto así que el artículo 1003 establece una obligación de seguridad. ¿Y a quién? A ni más ni menos que al transportador, puesto que no basta solo con conducir, el objetivo es que el pasajero llegue sano y salvo al destino. Aquí hablamos de una responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Si ocurre un accidente, se presume la responsabilidad del transportador, el cual solo puede librarse de esta responsabilidad si demuestra una causa extraña, como la culpa exclusiva de un tercero o una fuerza mayor. En ese mismo orden de ideas, el equipaje hace las veces o también se entra a cubrir de una misma o se equipara a la misma manera en la cual se protege al pasajero, puesto que el transportador responde por el equipaje que se le haya entregado, siguiendo pues básicamente la misma regla de seguridad que para el pasajero. Teniendo en cuenta esto, ya pasamos a otro aspecto bastante importante, u otro ítem bastante importante más bien, y es el transporte de cosas, logística y responsabilidad. Aquí pasamos a la carga. ¿Por qué? Porque básicamente el escenario cambia. Básicamente tenemos 3 actores en este tipo de contratos. ¿Y cuáles son? El remitente, el transportador y el destinatario. Y entran unos conceptos clave que necesitamos que queden claros. El primero es la carta de aporte o guía, artículo 10.10 del Código de Comercio, el cual establece que es un documento reina. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que funciona como prueba del contrato, primero que todo, describe qué se lleva, su estado y quién lo recibe. Aquí tenemos que el transportador tiene una responsabilidad por la carga, puesto que él es responsable de la mercancía desde el momento en que la recibe hasta que la entrega al destinatario. Y en este tipo de contratos, en el contrato de transporte de cosas, tenemos 3 grandes riesgos, que es o le son predicables al transportador, puesto que el transportador responde por la pérdida total, la pérdida parcial y las averías o daños que sufran las cosas durante el trayecto. Es algo bastante interesante. En resumen, palabras más, palabras menos, el contrato de personas nos habla de la integridad física, con un pequeño matiz, y es el equipaje. Y por otro lado, el foco del contrato de transporte de cosas nos habla de la integridad material y la puntualidad de la entrega. En ambos casos, el régimen colombiano, como lo establece el Código de Comercio, el transportador es un profesional del riesgo. ¿Por qué? Tanto así que se bendiga la responsabilidad
se le exige ese nivel de responsabilidad de llevar a una persona sana y salva a un destino, salvo los casos fortuitos y las fuerzas mayores, al igual que el transporte de las cosas.